Hola a todos. Bueno, vamos a hacer este directo con Nelson, a ver si se van conectando. Hola. Bueno, ya veo que se van uniendo gente. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta Nelson para darle el acceso. Ay. Hola, Hola Nelson, muy buenas. ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Mira, aquí terminando las consultas de hoy. Sí. Estupendo, estupendo. La verdad que hemos elegido un buen día y una buena hora. Estaba Sí, pensando porque precisamente con el fútbol, está todo el mundo metido con el fútbol es y, verdad, es verdad. y nosotros aquí vamos a Bueno, hablar. pero yo estoy seguro que están con la orejilla en un auricular nuestro y en la otra escuchando el fútbol, ¿eh? Seguro que sí, vamos, pero está claro que a nosotros nos gusta lo que nos gusta. Claro, la verdad es que viste es como la persona menos futbolera que hay, ni me acordaba del fútbol, ni del mundial, ni nada de eso. Yo te tengo que reconocer que estaba viéndolo un poquito más antes de conectarme. Bueno, voy a bajar ya porque si no me llamas Dijiste, aquí. Naira, me fastidió el mundial hoy. No, no, pero me recuerda que, bueno, habíamos concertado la fecha, pero bueno, yo encantadísimo de poder estar contigo y hablar un ratito, ya te digo, de salud mental y de lo que es realmente lo que nos gusta, ¿no? Genial. Oye, Nelson, nos presentamos un poquito para las personas que no nos conocen. Dale. Venga. Bueno, pues yo soy Naira, soy psicóloga aquí en Gran Canaria, ya con 14 años de experiencia. Y bueno, como psicóloga siempre me ha gustado mucho, Nelson, la verdad que llevar un poquito la psicología a la calle para ir rompiendo con muchos tabús que hay alrededor de la psicología y de la salud mental en general, ¿no? De que sí, al psicólogo pues todavía se sigue viendo como algo malo, ¿no? Como que es de locos o hay que estar muy mal para ir al psicólogo, ¿no? Entonces Ujú, ver que la psicología al final pues nos aporta un montón de herramientas para aprender a gestionar tanto nuestro día a día, nuestro mundo emocional, ¿no? ujú. Nuestros pensamientos y que nos lo va a hacer mucho más fácil a la hora de tanto de tomar decisiones como enfrentarnos a cualquier problema. Es decir, que no tengo que tener un problema de salud mental muy grave para terminar yendo al psicólogo, sino que para cositas del día a día, pues también viene genial, ¿no? Ujú. Sí, por supuesto. Bueno, me voy a presentar yo. Yo soy Nelson Naranjo, yo soy psiquiatra y compagino mi labor en la sanidad pública como también en la sanidad privada, ¿no? Así que, bueno, muy atareado. Y esto que tú estás comentando dice y refleja lo que es la realidad de la situación de la salud mental. Es verdad que hoy en día, bueno, se habla mucho más de la salud mental, pero hay muchas ideas que son erróneas desde mi punto de vista, muchas ideas que son muy mal concebidas y muy mal elaboradas por parte de la población, que yo creo que es nuestra labor como profesionales de la salud mental, pues estar aquí y poder hablar de una manera más directa, de una manera más cercana eh, a toda la gente que nos escucha. Yo creo que lo bueno de las redes sociales desde mi punto de vista es precisamente esto, poder compartir y poder ser más cercanos a la gente, ¿no? Entonces, bueno, yo te he escuchado muchísimas veces y la verdad que sí, y la verdad que estoy encantado por la manera en la que divulgas, así que además súper contento de que hayas contado conmigo hoy para estar. Gracias, gracias. La verdad que yo también di contigo por casualidad, te empecé a escuchar en un directo también y digo, oye, Nelson creo que comparte un poquito la filosofía que yo tengo sobre la salud mental, ¿no? Y la verdad que siempre cuento contigo cuando lo necesito con mis pacientes y les va de maravilla, hay que decirlo, ¿eh? Así que, bueno, Nelson, yo creo, tengo la percepción de que últimamente como que la gente le da más importancia, ¿no? A su salud mental, no sé cómo lo ves tú. Pues muchísimo, muchísimo. Yo creo que sí. La gente está empezando a concebir que no solamente tenemos que cuidarnos desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista pues, del bienestar mental. Y lo más importante aún, yo creo que
o es posible que la gente más joven también se están quedando con esa idea y están empezando a cuidarse un poquito más Sí, en ese sentido. Y es verdad, e incluso yo he tenido algún paciente que otro que incluso ya viene a modo preventivo, ¿no? Me ha ocurrido unas cuantas veces que dice, yo estoy bien, pero siento que puede pasarme que, entonces vengo aquí antes de que, ¿no? Antes de que ocurra. Y claro, eso, y para mí, honestamente, lo mejor es la prevención. O sea, todo lo que se pueda prevenir va a significar, evidentemente, pues que las cosas vayan a mejor. Es más probable que si las cosas que cuanto antes se cojan a tiempo o mejor se puedan trabajar, porque no está claro. mejor tan avanzado la situación, pues probablemente las cosas van a ir mejor. Entonces es verdad que hoy en día en la sociedad yo me doy cuenta de que sí, que se habla de salud mental, pero como ya te dije antes, creo también que hay muchos conceptos que son erróneos, que son equivocados, probablemente basados en estigmas, probablemente basados en prejuicios, pero bueno, ya nos encargamos nosotros de estar ahí, ¿no? De poder comunicar y poder decir bueno, que hay que trabajar la salud mental de la misma manera que estamos trabajando la salud física. Claro, yo lo llamo psicoeducar. Exacto, esa es la palabra, ¿no? Psicoeducar. La psicoeducación, ¿eh? Yo me dedico Sí, muchísimo a psicoeducar, especialmente lo hago en mis pacientes con trastornos mental graves, que son pacientes que requieren especialmente una psicoeducación sobre la enfermedad. Me hablo, por ejemplo, de personas con esquizofrenia, hablo de personas con trastorno bipolar, son enfermedades muy graves y de un pronóstico pues, un poquito peor, ¿no? que otras sí, enfermedades en el ámbito de la salud mental. Y en ese perfil de pacientes la psicoeducación es básica, es fundamental. Todo lo que sea sí, prevenir la aparición o que de la los persona se pueda dar críticos. cuenta de cuáles son sus síntomas, de qué hacer en el caso de que vea que hay algo que no va bien, cuáles son las herramientas de las que dispone en ese momento. Ese tipo de cosas son súper importantes y la psicoeducación es básica, básica. Y sobre todo también eso porque hay muchos trastornos mentales que son muy prejuiciados, ¿no? Sobre todo los que has comentado, pero incluso aquí solemos ver muchos pacientes con TOC, la verdad, no, y me dicen, oye, es que me ha costado tomar esta decisión, por si acaso que pienses que estoy loca, es que cuando hago las compulsiones, a lo mejor que tengo que hacerlas en el trabajo o en la calle, pues me genera mucha ansiedad por si la gente piensa que estoy loca, y yo no estoy loca, yo claro que no lo estás, ¿vale? No. Entonces, hay que enseñarle, ¿no? Esa psicoeducación para que el paciente entienda cómo funciona su cerebrito y así también, como decías, prevenir, ¿no? Esos brotes o esas crisis que pueden aparecer con determinados trastornos, Uh porque el -huh. conocimiento pues siempre también es poder. Uh Y -huh. siempre les hago ver a los pacientes que al final ellos no son la enfermedad, es decir, no son ese trastorno, sino que tienen un trastorno que es totalmente Sí. diferente, ¿no? Yo trabajo muchísimo eso en mis consultas. Yo trabajo, por ejemplo, en el caso de los TOC, hay muchísimos TOC que son invalidantes, que son, bueno, son personas que prácticamente eh, funcionan con muchísimas dificultades en la sociedad. Pero en esto último que acabas de decir, yo estoy de acuerdo contigo. Es decir, a mí no me gusta mucho cuando me dicen, yo es que yo soy un obsesivo, o yo soy un bipolar, o yo soy un esquizofrénico. Y a mí me da muchísimo coraje, muchísimo coraje. Eso para mí, evidentemente no lo digo de tengo coraje, no. Yo digo, tú no eres, tú tienes, tú sufres esa enfermedad. Claro, Pero yo siempre le digo, haces mal poniéndote esa etiqueta, porque tú no eres eso, sí, tú sufres eso, tú lo padeces. claro, Al igual que podrías padecer una hipertensión, al igual que podrías padecer una diabetes, yo creo que esa identificación con yo soy esto, no, yo creo que eso es algo también trabajable y yo lo trabajo en consulta porque quiero que se sobrelleve, porque al final somos personas, somos seres humanos, sentimos, nos emocionamos por ejemplo, me pasa muchísimo con los bipolares. Es que me dicen muchísimo, es que yo no quiero decir que soy bipolar. Es que no tienes que decirlo. claro, Te tienes que permitir sentir sin miedo, emocionarte sin claro. miedo, ¿vale? Porque una persona que tiene ansiedad no tiene por qué ir diciendo por ahí, soy ansioso, ¿no? Claro, Pues lo mismo claro, con esta claro, patología. claro. Efectivamente. Y eso ya te digo, es una cosa que creo que hay que trabajar y bueno, eh, es Sí, importante, es porque importante.
Es decir, no ponerse esas etiquetas ayuda muchísimo a que la persona no se defina solo a través de esa patología, ¿no? Porque luego tendemos a creer, o incluso los familiares, amistades o la población en general, de, bueno, es así porque sabemos lo que tiene, ¿no? No, es que todo lo que hace, piensa, siente no tiene por qué estar relacionado con su patología, ¿sabes? Que también es persona en ese Claro, sentido. al final todo esto termina trascendiendo en un problema de estigma. Sí. De Y estigma pasa de... mucho, sí, pasa mucho en algo tan sencillo, Nelson, como en la menopausia, ¿no? Tengo muchas mujeres que vienen a consulta por ese periodo de transición en su vida, ¿no? Que sabemos que arrastran mucho una sintomatología ansiosa y depresiva. Y si es que me da coraje cuando a lo mejor mi pareja me dice, bueno, eso es porque estás menopáusica. Y digo, pero es que no todo se tiene que justificar, por ejemplo, con la menopausia, ¿no? Sí, sí, pasa en muchísimas situaciones. También con la menstruación. Todos sabemos que Exacto. en el periodo menstrual o perimenstrual pueden ocurrir alteraciones en el estado de ánimo que son normales y que forman parte de la biología de la mujer. Pero es verdad que se usa eso un poco para Sí, estigmatizar, ¿no? justificar, Para estimar, sí. justificar, exacto, ¿sabes? Y esa es otra cosa también bueno, que da rabia, da coraje, ¿no? Y que también a veces hay que trabajar incluso, ¿no? Claro, porque fíjate, yo siempre le digo a los pacientes, mira, fíjate el poder que tiene el cerebro. Yo siempre digo, mira, en realidad el cerebro tiene como dos problemas generales, ¿no? Aparte de otros, yo veo dos importantes. Y es que se cree aquello que le dices muchas veces y que no sabe diferenciar si lo que estás imaginando está sucediendo realmente o simplemente lo estás imaginando, es una película que te montas, ¿no? Entonces, claro, cuando yo estoy todo el rato, pues con esa etiqueta, soy, pues oye, al final se lo va a creer, ¿vale? Y eso va a hacer que invalides también, pues, tus aspectos positivos, ¿no? Tus virtudes, y es como si para tu cerebro no existiera. Claro. Sí, sí, no, no cabe duda, no cabe duda. Y eso pasa con muchísima frecuencia y pasa en el ámbito de la salud mental, pues, te podría decir que podría pasar en casi todos los problemas en el ámbito de la salud mental, ¿no? Y es algo muy trabajable y algo que realmente debemos hacer un esfuerzo y la persona debe hacer un esfuerzo en no identificarse, ¿no? Con esa etiqueta. Yo siempre digo, Uh -huh. no me gustan las etiquetas diagnósticas, son necesarias porque son necesarias. Sí, Pero no debemos identificarnos con yo soy, ¿no? claro, Tú no eres, tú sufres. claro. Es más, muchas veces, a veces es necesario no darle esa etiqueta al paciente, ¿no? Cuando vemos que a lo mejor pues, se va a invalidar con esa etiqueta, va a hacer que a lo mejor afecte a la motivación de la terapia, ¿no? Porque sí, muchas veces tenemos la percepción de que si creo que es una etiqueta que va a ser para toda la vida, pues ¿para qué forzarme, no? Si esto lo voy a tener toda la vida y no va a cambiar. Y eso no es así. De ahí tengo mi duda. Mira, yo confío mucho en la terapia. Entonces yo pienso que claro, yo quizás lo tengo posible, no sé, que lo tenga un poquillo más complicado, porque gran parte de las cosas que yo trato necesito la terapia farmacológica. Y claro, yo soy el primero que dice que si yo considero que tú necesitas tomar un tratamiento farmacológico, debes saber qué es lo que te ocurre. Porque, Hombre, claro, es un poco diferente, sí. porque yo, por ejemplo, yo no me tomo nada sin saber qué es lo que me ocurre. Claro. Y lo entiendo perfectamente. Entonces, yo soy muy de trabajar con la persona sobre lo que le está ocurriendo, pero es que yo creo que ponerle nombres y apellidos. Creo que ponerle nombres y apellidos, es necesario poner nombres y apellidos y luego poner todos los matices que queramos, pero creo que la persona necesita una devolución en ese sentido, para poder partir, para poder trabajar. Uh -huh. Y también para poder justificar qué tipo de terapia estamos haciendo. Yo creo que es necesario. Porque yo creo que cuando la cosa se queda un poco borrosa, la persona no sabe muy bien qué es lo que le ocurre. Eh, mm, ya te digo, sin llegar a ser una etiqueta diagnóstica, pero sí es necesario ponerle nombres y apellidos a lo que le ocurre para que la persona pueda identificar cómo se puede solucionar. ¿Vale? Yo por lo Uh menos -huh. lo trabajo así, ¿no? Es verdad, y también digo muchas veces, y sobre todo me ocurre cuando empiezo a atender pacientes por primera vez, o estoy con 2, 3 sesiones, eh, normalmente no sé qué es lo que le pasa al paciente y se lo digo, mira, todavía no sé lo que te pasa. Claro. No sé lo que te pasa, te aseguro que desde el momento en el que yo sepa qué es lo que te está ocurriendo, te lo voy a transmitir.
¿vale? claro, pero el no saber todavía qué etiqueta poner a lo que le ocurre no significa que no se pueda trabajar sobre lo que le ocurre. Por supuesto, por supuesto. De hecho, muchas veces es necesario, y en el ámbito de la salud mental, es necesario valorar a una persona durante un periodo de tiempo para poder saber qué es lo que le ocurre. Es decir, ¿por qué? Mm, en el ámbito de la medicina, yo hablo de medicina porque al final yo soy médico, ¿no? Pero en el ámbito de la medicina es muy fácil o muy fácil, es relativamente fácil poder llegar a cierto diagnóstico porque se disponen de pruebas complementarias, hay pruebas analíticas, pueden haber pruebas radiológicas y se puede llegar a lo mejor a un diagnóstico en relativamente poco tiempo. Cuando estamos hablando del ámbito de salud mental es mucho más complejo. Sí, Porque yo siempre lo digo, yo no tengo analítica, yo no tengo radiografía, no tengo puedo hacer claro. un escáner cerebral para cuando yo sospecho que hay algo ahí que pueda estar produciendo síntomas psiquiátricos, pero generalmente la mayoría de la patología en salud mental requiere consultas, requiere diálogo por la palabra, diálogo mediante y terapia por la palabra para poder saber qué es lo que le ocurre a esa persona. Ujú. Y, e incluso cuando estamos moviéndonos en el ámbito de los trastornos mentales graves, tipo esquizofrenia, tipo trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar, muchas veces incluso requiere hasta años, para poder Ya. llegar a ese diagnóstico final. O sea, realmente ocurre eso, ¿no? Claro, Y entonces eso es un poco lo que me refería, que a veces el paciente quiere la etiqueta ya desde la primera sesión, ¿no? Yo necesito saber cómo ocurre y a lo mejor es que todavía no sé lo que te ocurre, ¿no? Porque no sé si realmente puede ser, por ejemplo, algo más básico como puede ser una depresión o ansiedad, o puede ser algo mayor. Entonces, que aunque no se le dé un nombre desde el principio o que pueda llevar años, como dices, o un tiempo determinado, no significa que no se trabaje con esa sintomatología. Porque aunque al final digamos, mira, es esto, X, pues ya hemos ido trabajando sobre esos síntomas, ¿no? O ir trabajando para que ganes herramientas para ir gestionándolo de otra manera diferente. efectivamente, una cosa no quita la otra. Se puede ir trabajando a la vez que, bueno, el proceso va evolucionando y se va viendo, ¿no? Y se va explorando y se va profundizando en lo que le ocurre a la persona. Yo normalmente esto lo aclaro mucho desde el principio, desde que empiezo a ver a la persona. Esto funciona así. Sí intento transmitir tranquilidad, porque yo creo que también forma parte de nuestra misión, transmitir tranquilidad, naturalizar un poco lo que le ocurre a la persona, humanizarlo, humanizarlo Uh es -huh. súper importante también, y sobre todo saber que tiene tu apoyo, es lo que yo intento cada vez que viene alguien a mi consulta, transmitir apoyo, saber que me tiene, que intentaré dar una respuesta a lo que le ocurre lo antes posible y bueno, en definitiva, eh, poder dar una explicación, ¿no? A lo que a lo mejor esa persona iba sintiendo hace tiempo. Y en el ámbito de la psicología, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo. Sí, Eh, sí. Porque al Aquí hay final lo haces. que tranquilizar muchísimo, ¿no? Sobre todo cuando a lo mejor el paciente viene pues muy ansioso, es muy importante pues mostrar todavía mayor tranquilidad, ¿no? Eh, a mí me gusta siempre hablar con cariño a las personas porque creo que el amor, ¿no? En ese sentido, que una persona se sienta arropada, eh, pues también enciende ahí esas hormonas de la oxitocina y demás que nos van a ayudar y sobre todo, pues hacerle entender cómo funciona su cabecita, creo que ayuda a relajar, ¿no? O sea, ahora entiendo, ¿no? Muchas veces me dice, es que parece que te acabas de meter en mi cabeza, ¿vale? Entonces, es hacerle entender de que esto es normal, que además no es la única persona que le está ocurriendo, ¿vale? Es decir, hay muchas personas en el mundo que seguramente sufren este problema, lo que pasa es que no le han puesto nombre o no han dado el paso a acudir a un profesional para ganar esas herramientas o estrategias o medicación si hace falta y demás, y tú has dado el paso, oye, ¿vale? Que es el más difícil. Entonces, vamos a dejar de estigmatizar, vamos a entender cómo funciona tu cabecita al respecto, porque así, oye, pues el conocimiento al ser poder, vas a entender a partir de ahora a lo mejor, pues cómo responde tu mente ante un estresor determinado, cositas que tienes que tener en cuenta para no empeorar, cuáles pueden ser las psicotrampas, las llamo yo, ¿no? Esas herramientas que a lo mejor llevas a cabo para intentar solucionarlo, pero lo que está haciendo es empeorar o mantener el problema. Entonces, yo siempre digo que venir a terapia es como aprender a nadar.
Es decir, si uno no sabe nada, pues, joder, pues te metes en la piscina y te ahogas, ¿no? Entonces se trata de que te tienen que enseñar una serie de herramientas, de estrategias, ¿no? De movimientos y demás, para que poco a poco tú vayas soltándote. Claro, la diferencia está en que, pues si vas a la natación una vez cada 6 meses o cuando te parezca, difícilmente vas a aprender a nadar. Ahora, si a lo largo de la semana vas poniendo en práctica lo que el monitor te va diciendo, oye, en unos meses seguramente no te vas a ir a las Olimpiadas, pero, jolines, te puedes dar un chapuzón sin miedo a ahogarte, ¿no? Sobre todo, Entonces, yo consigo la terapia un poquito así. es que es así, es una cuestión de evolución, de adquirir conocimientos y de ir poniéndolo en práctica. Y es cierto lo que comentas, ¿no? Es un poco lo que otros símiles, por ejemplo, como montar en bicicleta. O sea, cuando todos Sí, montamos en bicicleta, desde que somos pequeñitos, nos cuesta un poquito más, nos tenemos que poner las dos rueditas al lado y echar a caminar poquito a poco. Y a medida que va avanzando el tiempo y la práctica, pues vas cogiendo confianza, cada vez vas un poquito más rápido y hasta que hay un punto en el día que te lanzas por la cuesta por abajo, ¿no? Más o menos es lo mismo. Y una terapia claro, es así, ¿no? Entonces yo comprendo mucho a las personas cuando dicen, es que claro, es que yo, el psicólogo me da cita cada 3 meses o me da cita cada 6 meses y yo lo entiendo, es ya, bastante complicado, pero no por ello tampoco es imposible, ¿vale? Evidentemente, evidentemente no es la situación ideal y muchas veces los profesionales tenemos que asumir que esos intervalos de tiempo nos ponen las cosas un poquito más difíciles, pero tampoco es imposible. Es ideal siempre que, ya sabes, ya sabemos que una terapia con un poquito más, un intervalo mucho más frecuente, pues puede contribuir más a que regularidad. con más regularidad puede contribuir a que la cosa vaya un poquito mejor y un poquito más rápido. Pero sí Sí, requiere eso, ¿no? Ese aprendizaje sí requiere esa práctica para que las cosas vayan bien. Y lo mismo pasa también en el ámbito de la psiquiatría, ¿no? En el ámbito de la psiquiatría, yo siempre digo que yo lo que no quiero es te pongo un tratamiento y te dejo de ver. ¿Por claro, qué? Porque si yo opino que tú necesitas un tratamiento farmacológico y que eso lo vas a tener que tener pues, un cierto tiempo, ¿vale? Normalmente yo siempre suelo hablar de los tiempos, ¿no? En consulta, de, oye, pues yo te voy a tener este tratamiento, yo qué sé, 6 meses, un año. Yo te lo digo, pero vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a llegar a un acuerdo. Yo te quiero ver tantas veces de aquí a un año. ¿Por qué? Porque sé que eso es lo que vas a necesitar al menos, ¿vale? ujú, Y a mí no me gusta que yo le pongo un tratamiento a una persona y ya desaparece. A lo mejor es por dudas, a lo mejor es por miedo. Y yo intento todo eso abordarlo desde la primera consulta, ¿vale? Porque muchas veces ocurre, pues eso, ¿no? El estigma también sobre los tratamientos, el temor a que si, pues escucho tantas cosas, que si me va a dejar dormido, me va a dejar con la baba en la comisión va de a la quedar la adicción, nada que la adicción. He escuchado tantas cosas ya bueno, que ya me dedico desde la primera consulta a trabajar eso. Porque ya, entiendo también que es un proceso, y al igual que la psicoterapia, es un proceso. sí, Y si tú dejas de tomarte un comprimido 2 o 3 días seguidos, pues ya no, ya estamos dando un pasito no va para a atrás. ser bueno, Ya estamos dando un pasito sí, para atrás. Es más, incluso podría ser hasta contraproducente, ¿vale? Y podría generar problemas. exacto, Eh, entonces, bueno, yo un poco es más o menos igual o muy parecido a lo que es la sí. psicoterapia. Esto es pasito a pasito, pasito a pasito, pasito, te quiero ver, revisamos, pasito, 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 ¿no? Hasta que llegamos a la meta, ¿no? Nelson, tengo algunas preguntitas que nos han hecho por aquí llegar. ¿Las miramos? Vale. Tengo por aquí, ¿cuándo es necesario tomar medicación? Vamos a ver. Eh, Evidentemente, en todos los casos hay que individualizarlos. Todos, absolutamente todos, ¿vale? Hay casos que no requieren medicación. Eh, y de hecho, bueno, gran parte de los Ay, se te va un problemas. poco la conexión, no sé si tienes algo ahí que te está haciendo interferencia. No sé, ahora, ¿se me oye? ¿Se me oye bien, más o ¿Vale? A menos? ver. ¿Se me oye? Sí. Digo, Sí, sí, decía sí. que gran parte de los problemas en el ámbito de la salud mental tampoco es que vaya a requerir un tratamiento prolongado, ¿vale? ¿Cuándo hay que utilizarlo? Bueno, pues hay que utilizarlo especialmente
Cuando realmente yo creo que hay que utilizarlo es cuando hay una pérdida en el funcionamiento de la persona. Cuando esa persona no funciona, no está funcionando, le va mal en el ámbito familiar, social, académico, laboral. Cuando esa persona no está funcionando y hay eh, una gran pérdida, ¿vale? En esa persona, yo creo que ahí podría ser valorable intentar un tratamiento. Y vuelvo, insisto, habría que individualizar muchísimo, ¿vale? Claro. Pero si es Yo en mi necesario, caso, no es necesario. Sí, sí, sí. Yo en mi caso, Nelson, pues suelo derivar sobre todo al psiquiatra, ¿no? Cuando veo eso, oye, ya llevas un tiempo en terapia, veo que te has esforzado incluso a llevar a cabo las herramientas que hemos propuesto, o veo que no, pero veo que es porque realmente pues te está afectando esta situación a tal nivel, ¿no? Que te incapacita también en tus actividades diarias, que considero pues que la medicación podría ser una ayuda que nos podría venir genial, ¿no? Claro. Y, y siempre le hago saber a los pacientes de que la medicación no es la panacea, ¿no? En el sentido de que, pues tomo la medicación que Nelson me manda y ya está, ya me voy a curar, ¿no? Entonces, hay un porcentaje que también tenemos que hacer por nuestra parte, ¿no? Para que esa sintomatología pues vaya mejorando, que no todo lo va a hacer la medicación en ese sentido. Claro. Yo, de hecho, si estamos hablando, por ejemplo, de lo más común, ¿no? A lo mejor cuadros de ansiedad o cuadros de depresión, Sí, que probablemente es de lo que estamos hablando ahora mismo, eh, sí, la gran mayoría puede responder a psicoterapia y no hace falta medicación. La gran sí, mayoría. Esa es la auténtica realidad. Pero es verdad lo que comentas. A lo mejor se puede iniciar un proceso psicoterapéutico que no termina de arrancar o incluso porque puede llegar a empeorar, porque puede pasar. Y a lo mejor esos casos son los que merece la pena, ¿no? Intentar un acercamiento con fármacos. Pero la gran mayoría no lo necesita. Yo soy además, sí, a ver, yo soy de los que piensa de que lo ideal para mí siempre va a ser la combinación, ¿vale? Eh, total. una combinación, Era otra de las preguntas, ¿cuándo es necesario combinar, ¿no? Psicología y psiquiatría? en mi opinión, siempre, ¿vale? Esa es mi opinión, ¿vale? Porque sé que con un tratamiento farmacológico, bueno, se va a reducir el malestar de los síntomas que padece la persona, pero también es verdad que hay que trabajar muy bien, hay que trabajar muy bien qué ha originado ese malestar, esa ansiedad, ese estrés, ese ánimo depresivo, qué es lo que en la biografía de la persona, qué ha pasado o cómo lo ha gestionado esa persona para que se haya llegado a esa situación, ¿no? Es verdad que muchas veces no Ujú. hay aparentemente un desencadenante claro, ¿no? En la biografía de la persona. Y bueno, quizás ahí hay un componente más biológico, ¿no? De esos cuadros. Sí, Y, también puede y- ser. y ahí indudablemente sí va a hacer falta más una cuestión de fármacos, ¿no? Pero la gran mayoría, en mi opinión, ¿no? En la gran mayoría de los cuadros se va a beneficiar de una combinación de un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, pero los dos tomados con la misma seriedad, ¿sabes? Porque también sé que ocurre que muchas veces con los tratamientos farmacológicos abortamos los síntomas y la persona ya se descuida un poco el tema de la psicoterapia. Y para mí Claro, eso es un error, ¿vale? Porque la psicoterapia es igual o quizás más importante incluso que un tratamiento farmacológico, porque el tratamiento farmacológico no lo vas a tener toda la vida, claro, en la gran mayoría de los casos. Lo vas a tener un tiempo, pero y hay que trabajar desde el punto de vista psicoterapéutico lo demás, ¿no? Entonces, claro. por tanto, ¿cuándo? Para mí siempre, ¿vale? Es verdad que si son casos leves, simplemente a lo mejor con psicoterapia va bastante bien, va a ir muy bien, ¿vale? Y de hecho yo en casos leves no los trato con fármacos, vamos, no se me ocurre. Y siempre derivo, ¿no? A psicología. Pero una gran mayoría de pacientes se van a beneficiar de, pues, de esa combinación, ¿no? Y ya, evidentemente, si estoy hablando ya de un trastorno mental grave, una esquizofrenia, un trastorno Claro, sí, mental, sí, ahí es algo de necesario entidad, totalmente. ahí, evidentemente, fármaco. A mí ahí no me cabe la menor Exacto, duda. Sin embargo, la psicoterapia también sí, es súper útil, es necesaria además. Aspectos psicoeducativos, trabajo en prevención de recaídas, atención familiar. Eso es fundamental y forma claro. parte, ¿no? de un abordaje mediante la psicoterapia individual o familiar, ¿vale? Es interesante, pero ahí siempre tiene que haber fármacos, ¿vale? Porque un trastorno mental grave, de verdad, difícilmente va a mejorar sin fármacos. ¿Crees, Nelson, que la gente está muy sobremedicada? En la parte, hablando de psicofármacos, ¿no? Creo que sí.
creo que sí. Creo que de hecho, creo que en Canarias tenemos un problema con la benzodiazepina. No Sí, lo digo yo, lo dicen muchísimos estudios. Hay un estudio por la Universidad de La Laguna donde se evidencia que hay un sobreabuso, un abuso, un sobreuso de benzodiazepinas, sobre todo pastillas para dormir, sí, Tranquimacin, Ribotril, etcétera, etcétera. Porque se ha convertido en muchas personas una manera de paliar el malestar emocional, claro, en el recurso rápido para poder obtener un alivio. Y al final eso está generando más problemas que soluciones. Entonces, claro. Incluso me encuentro a lo mejor personas que dicen, ay, el otro día no pude dormir, pero me tomé una pastillita que tenía mi madre por allí y oye, me vino de escándalo, dormí toda la noche, ¿no? claro. Que se automedican también y es un grandísimo peligro. Sí, sí, porque ahí se corre el riesgo de que em, ese alivio de ese malestar instantáneo, ¿vale? Puede generar que a largo plazo te quedes ahí utilizándolo cada vez con mucha más frecuencia y incluso que si lo tomas, si lo llegas a tomar diario, que puedas llegar a hacer tolerancia e incluso, quién sabe, quedarte adicto, porque ya empiezas así y luego hay un momento en el que ya te quedas con la pastilla y ya luego vas al médico para que te ponga más dosis porque ya no te hace lo mismo. Y eso es el problema que estamos Claro, viendo con los Noctamid, con los Orfidales, o sea, lo estamos viendo. Hay un problema con las benzodiazepinas en Canarias. Yo hablo de Canarias, ¿no? Me imagino que habrá gente que igual nos está escuchando desde afuera, pero en Canarias tenemos un problema que diría que incluso que podría ser extrapolable a otras regiones en la geografía nacional, ¿no? Eh, y también ocurre, creo que también ocurre y alguna vez, bueno, bastantes veces lo he hecho, con el tema de los antidepresivos. Hay gente que tiene antidepresivos años, pero años, es decir, hablo de 10 años, 15 años, y sin sí, sí, justificación, sin justificación. exacto. O sea, Y prácticamente sin ningún médico tampoco que le regule esa medicación. ¿no? Posiblemente porque esa persona se le indicó en su momento, se le puso, le fue bien, y como le fue bien, ahí se quedó, y nadie lo revisó en su momento, y al final, ya te digo, personas que llevan años y años con ese tratamiento, cuando a lo mejor ya no está indicado, y muchas veces me ha tocado a mí que me a la consulta, que yo llevo hasta aquí con 10 años, me pasó hace poco, llevo con la paroxetina 10 años, y yo estoy bien, y no sé por si la debo tener o no la debo tener, ¿no? Entonces, bueno, Claro. ahí inicia un proceso para poder quitarlo, ¿no? Pero Claro, porque además no hay que olvidar que son medicamentos y que tienen también sus efectos secundarios. sí, pero como lo puede tener cualquier medicamento, Sí, exacto, exacto. los antidepresivos no, vamos a ver, ningún fármaco está libre de efectos secundarios, ninguno. Yo siempre he dicho que hasta un Telmagin, yo qué sé, un Nolotil, todo tiene sus efectos secundarios, ¿vale? Es verdad, Claro, pero lo comento por eso, de que como también tiene sus efectos secundarios y que además no está revisado a lo mejor esa persona que lo lleva tomando 20 años por ningún médico, ¿no? Especialista, pues que incluso a la larga le puede afectar. claro. Justo ahora estaba leyendo por aquí a alguien que nos está viendo que nos dice que no ha podido dejar la medicación porque le da abstinencia. Vamos a ver, si estamos hablando de benzodiazepina, sí puede dar abstinencia, pero muchas veces hay personas que han intentado dejar antidepresivos por su cuenta y no pueden. Y por eso piensan que están adictos a los antidepresivos, ¿no? Ya. Realmente no es una adicción lo que está ocurriendo, ¿vale? Lo que realmente está ocurriendo es lo que llamamos un síndrome de discontinuación. Es decir, y esto ocurre con muchos fármacos. Por ejemplo, si tú eres hipertenso y estás tomando una pastilla para la tensión, desde el momento en el que tú dejes de tomarte la pastilla para la tensión, a los 2 o 3 días vas a tener un problema. Muy probablemente con la tensión se te va a ir para allá arriba. Con el tema de los antidepresivos, Claro. o sea, valga la comparación, pero vamos, no es exactamente igual, pero con los antidepresivos ocurre algo similar. Desde el momento en el que tú te dejes de tomar los antidepresivos y lo hagas de una manera brusca, tu cerebro te lo va a hacer saber. Entonces eso requiere quitarlo de una forma determinada para que no te genere ningún Claro. problema, para que no te genere ningún problema, pero los antidepresivos se pueden quitar sin ningún tipo de problema en el caso de que sea falta. También digo una cosa, hay personas que necesitan tener antidepresivos para toda la vida, Ujú. ¿vale? Porque hay cuadros que así lo requieren, ¿no?
Claro, como Pero, decías antes, al final el tratamiento es muy individualizado, depende de cada persona. y vamos hacia eso, y vamos hacia una, como, bueno, se tiende hacia eso, ¿no? A una medicina personalizada, a una psiquiatría personalizada, donde, bueno, los usos que se hacen en los fármacos van a ser diferentes en función de la persona que está sufriendo, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta que me hacías, bueno, ¿hay un sobreuso? Sí, lo hay, ¿vale? Y un sobreuso que desde mi punto de vista no está justificado. Tenemos un problema con el tema de las benzodiazepinas. Tenemos un problema quizás no tanto como las benzodiazepinas, también con el uso de antidepresivos y otros fármacos quizás un poquillo más complejos que igual mucha gente le sonará, ¿no? Como la quetiapina o la olanzapina, son pues neurolépticos que se usan muchas veces sin tanto criterio, pero se usan porque son muy efectivos. Eh, pero que al final se terminan quedando ahí y no hay nadie que lo esté regulando. Yo por eso siempre digo a todo el mundo que utiliza este tipo de fármacos que debe haber un control, ya bien sea por el médico de familia, por, yo qué sé, por un médico de confianza, bien sea un psiquiatra, pero que alguien lo controle, porque si no, lo único que se va a generar es un problema. Ahí, a largo plazo seguro que lo que se va a generar es un problema. Y porque además, Claro, perdona, Naira, porque además, eso oculta además muchas veces que el problema psicológico que hay subyacente no se termina de corregir. ¿Vale? Eh, exacto, que sigas manteniendo. Está ahí camuflándolo, está ahí ocultando un malestar que hay subyacente que no se termina de abordar y al final la persona se queda ahí enganchada, enganchada, enganchada a los fármacos de manera indefinida, ¿no? Y es un problema, es un problema. Porque como dices tú, a lo mejor eso después a la larga te genera otros problemas, ¿sabes? Claro. Algo Sobre que me todo, encuentro muy común también y tristemente, Nelson, es que muchas veces siempre digo que hay muchos pacientes que tantean otros especialistas hasta llegar aquí, ¿no? Que es donde a lo mejor podrían haber ido desde el principio, ¿no? Y veo que a muchos especialistas, médicos u otros profesionales sanitarios, les cuesta recomendar hacer terapia psicológica, ¿no? Entonces, bueno, eso es que tienes un poco de ansiedad, venga, te doy esta pastilla, ¿no? Con esto ya te vas a encontrar mejor. Pero no proponen como primera opción a lo mejor, o como opción a lo mejor complementaria, pues, oye, planteate hacer terapia psicológica, que seguramente te va a ayudar también, te va a venir bien. sí, seguro que sí. Hombre, yo creo que por suerte, un poco al hilo de lo que estábamos comentando al principio, por suerte, no solo la población general cada vez está siendo más sensible a las cuestiones de la salud mental, sino también los propios profesionales de la sanidad están cada vez siendo más sensibles a este tema y, bueno, y se involucran un poquito más y con más calidad a este tipo de problemas, ¿no? Y se forman bastante más, están interesados, preguntan. Nosotros en la sanidad pública hay los médicos de familia del día de mañana se forman con nosotros, es decir, nosotros no solo recibimos a residentes de psiquiatría, de psicología, sino también los propios médicos de familia del día de mañana se forman con nosotros para que tengan conocimientos y adquieran Claro, ciertas competencias, sobre todo en el ámbito de la medicación, pero también están con psicólogos y bueno, van adquiriendo, ¿no? Conocimientos que yo creo que sirven para que se vayan sensibilizando para el abordaje del día de mañana, porque yo creo que en los próximos años va a haber una revolución en el ámbito de la salud mental en España. Creo que se va a dar la importancia necesaria a la psicoterapia. Creo que eso va a venir, si nuestro gobierno quiere, evidentemente también, porque hay un déficit ¿no? de plazas para psicólogos en la sanidad pública española. sí. Pero creo que está por desarrollar y creo que en un futuro vamos a abordar los problemas de salud mental desde un punto de vista algo diferente a lo que estamos teniendo hoy, ¿no? Ujú. Nelson, para ti, ¿cuáles serían los básicos que no pueden faltar, ¿no? Para mantener o ayudar a nuestra salud mental? Los básicos para, perdón, no entendí. Para ayudar a nuestra salud mental, Los básicos para para ayudar a alguien, conseguir, sí, para conseguir esa estabilidad, ¿no? En nuestra salud mental. los Por básicos, ejemplo.
Sí. No digo los básicos, Sí, vamos a sí, ver, es los que costó básicos, la... vamos a ver, los básicos, yo entiendo que los básicos debe ser simplemente eh, el acudir al profesional en salud mental e intentar aplicar las herramientas que te da el profesional de la salud mental, ¿no? Eso es lo básico, básico, básico. Sin eso, Pero me refiero en nuestro día a día, es decir, ¿qué no puede faltar para decir, oye, para cuidar, igual que a lo mejor, pues, para cuidar nuestra parte física, pues también intentamos comer una dieta a lo mejor equilibrada y demás. Oye, pues para cuidar tu salud mental en tu día a día, ¿qué no puede faltar? vale, vale, ya te pillé, ya te pillé. Oye, esa pregunta es un poquillo compleja también, ¿eh? Esa pregunta es un poquito compleja y también habría que individualizar, ¿no? Porque hay que saber primero cuáles son las necesidades de esa persona para poder gestionar su propia salud mental, ¿no? Pero básicamente yo creo que eh, tampoco es muy diferente a otros problemas en el ámbito de la salud física. Yo creo que es importante también eh, pues la salud, la educación física, hacer actividad física, intentar comer bien, el sueño es súper importante para el ámbito de la salud mental. Y luego, sobre todo, también lo que concierne a las relaciones humanas y a cómo tú te relacionas también con tu entorno social, académico, laboral, ¿no? También cómo lo gestionas, ¿no? Yo creo que es súper importante ese aspecto porque al final, si no se gestiona bien esos entornos, te pueden generar un suficiente estrés que pueda luego ir desembocando en otras cosas, ¿no? Eh, Como básico, básico, básico eso. Claro, si nos ponemos a profundizar, pues ya aquí nos podríamos hacer una charla de 2 o 3 horas, ¿no? Solamente hablando de esto. Mira, mi básico, yo siempre hay una herramienta que suelo dar en la primera sesión, que yo lo llamo los 5 pilares fundamentales, ¿no? Y yo siempre digo, mira, o las 5 reglas de oro. Yo siempre digo, mira, si cogiéramos un edificio y le quitáramos un pilar, ¿qué pasaría? Porque el edificio se vendría abajo, ¿no? Entonces yo considero que cuando estos pilares no los mantenemos, pues también eso nos va a afectar bastante a nivel físico y a nivel emocional, que Ujú. básicamente ya los he nombrado. El sueño, ¿no? Dormir. Mucha gente no cuida para nada su calidad de sueño, ¿no? Nada, Cree que nada. dormir un par de horas y ya Es un está. caballo de batalla tremendo lo del sueño, ¿eh? Claro, un día se acuestan a las 3, otro a las 11, otra pues no duermo, y en plan, vale, ese baturillo para el cerebro le va a venir fantástico, vamos. No, pero Entonces, yo me asombro muchísimas veces que eh, vienen muchísimas personas quejándose de problemas de sueño, ¿no? Y me pongo a explorar, me pongo a preguntar, y luego me doy cuenta que los hábitos higiénicos del sueño son un desastre, son horribles. sí, Y sí, fundamentalmente, claro, porque te vienen pidiendo medicación. Entonces claro, te vienen pidiendo medicación, pero cuando nos ponemos a hablar, digo, bueno, vamos a ver, y si haces esto primero, y si te acuestas siempre a la misma hora, si te levantas siempre a la misma hora, y si intentas estar en una habitación oscura, tranquila, sin ruido, claro, con ropa de cama limpia, o sea, todo lo que sabemos que hay que hacer, ¿no? Para no estar con las exacto. pantallas, las dichosas pantallas azules a partir de X horas de la noche, y eso, Sí, afecta muchísimo. muy poquita gente está respetando eso. Al final, todo eso contribuye también a que haya problemas Claro, relacionados con el sueño. Entonces, yo muchas claro. veces, Incluso, sí, 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 perdón que te interrumpí. no, que digo que y muchas veces, una gran parte de las veces lo que hay que hacer es trabajar eso, más que poner una pastillita. Evidentemente, Sí, si estamos hablando de que hay un problema serio de salud mental que interesa que haya sueño, que la persona pueda descansar, pues se pone tratamiento, ¿no? Pero yo creo que tiene igual o más importancia que cuidemos nuestros hábitos higiénicos del sueño si queremos atender a nuestra salud mental, ¿no? Es súper importante. Al igual que la actividad física, para mí también yo no consigo, eh, mm, cuando estamos hablando de mejorar nuestra salud mental, no hacer actividad física. O sea, claro. es que Ese es es otro de mis fundamental. pilares. Vale. Otro de mis pilares es el deporte. Y siempre digo, deporte, pero que no sea caminar. Hombre, si no me vas a hacer nada, al menos empieza a caminar, ¿no? Para ir estimulando el organismo. Pero si caminas, mamá, pero Pero, si caminas es estupendo. O sea, vamos a ver, todo lo que sea moverse, movimiento, todo es válido. Vale, claro, pero oye, si le damos un poquito más de caña al cuerpo, si físicamente te lo puedes permitir, no tienes ninguna patología y demás, ay, perdón, pues estupendo, ¿no?
Digo, que el cuerpo empiece a mover las hormonas, como digo yo, ¿no? Claro, ¿no? Otro pilar, ¿Mm? otro pilar es la alimentación. Me encuentro cada vez personas que comen súper mal, ¿no? Muchos ultraprocesados, y ya no eso, muchos cafés, ¿no? Prácticamente no nos hidratamos porque estamos todo el día o a café o a refrescos o bebidas energéticas. Entonces, siempre les planteo, oye, si no existieran los hipermercados, ¿qué comería? Pues al final, pues intentar tirar un poquito más de lo que la naturaleza nos ofrece, ¿no? Los Ujú. pescados, las carnes, las frutas, las verduras, ¿no? Pues además sean de temporada, no como tú una sandía en pleno diciembre, que las encuentras, y, y tomar sol, ¿no? Tomar sol, la vitamina D, que es sorprendente. Estuve leyendo más allá de un estudio, el déficit que hay en Canarias de vitamina D, a pesar de todo el sol que tenemos. Es asombroso. Mm. De hecho, hay que suplementar con Más, muchísima frecuencia. Yo, de hecho, suplemento, ¿no? sí, Cuando ahí veo personas que tienen problemas de depresión, problemas de ansiedad, y veo que tienen la vitamina D baja, yo la suplemento. Porque, porque afecta muchísimo el estado de ánimo también. muchísimo. Sí. De hecho las poblaciones en el norte de Europa, Suecia, Siempre se tiene que Finlandia, suplementar, digamos. se Mm, suplementan precisamente por esto, porque puede generar problemas, exacto. entre otros, problemas relacionados con el estado de ánimo. Y con respecto a la Sí, alimentación, una cosa importante que decías, Naira, llevamos muchos meses, bueno, o bastante tiempo, leyendo y escuchando mucho sobre la microbiota intestinal. sí, Eh, y claro, y yo cada vez me voy encontrando cada vez con más personas en consulta que me van preguntando sobre ese tema. Y bueno, es cierto que hay ciertos estudios y hay eh, cada vez más, ¿no? De publicaciones que empiezan a relacionar la microbiota intestinal con la salud mental y tal. Pero luego lo que decías tú, me pongo a preguntar y comen ultraprocesados sin tino, una disregulación claro. alimentaria brutal, refresco, poca agua, no sé, un montón de cosas. Y al final, lo que la gente, claro, porque te vienen pidiendo un probiótico. Si tú conoces un probiótico para mejorar tu microbiota. Sí. Claro. Y claro, yo digo, Mira, termino. yo hablo mucho de mi comida en consulta, sí, Y claro, pero es que al final el mejor probiótico es la alimentación, el mejor. Entonces, claro. el mejor Mira, yo probiótico. hablo mucho de la microbiota, porque además me he especializado bastante en esto, y siempre se lo digo, ¿no? Un poco lo que estás diciendo tú, al final hay muchos factores que afectan a la microbiota, principalmente la alimentación. También, si eres una persona sedentaria o eres más bien activo, los tóxicos, sobre todo a los que podemos estar expuestos, ¿no? No es lo mismo a lo mejor la microbiota de una persona que bebe alcohol, que fuma, que toma droga o que esté expuesto a otros tóxicos. Y también el tema del sueño, ¿no? El sueño influye muchísimo en todo nuestro organismo, ¿no? Una Claro. mala calidad de sueño, como no se respetan esos ciclos circadianos, va a afectar también a la microbiota y a todo el organismo en general, ¿no? Ujú. Y también, pues, el estado emocional. Si yo estoy todo el rato con el estrés a tope, voy a vivir inflamado, ¿vale? Entonces, es más lógico que esa microbiota se altere. Entonces, ¿para qué mandan un probiótico cuando a lo mejor ni duermes bien, no comes bien, no haces deporte, no te mueves? Entonces, lo que tienes que cambiar es eso, no tomar un probiótico. La ¿Qué microbiota, poco te va a hacer siguiendo con esos hábitos? la microbiota hay que mimarla en cualquier caso, efectivamente. No se trata Sí, de darme otra pastillita que me solucione el problema, porque al final se trata de eso, la búsqueda de la solución rápida, en vez de sí, cuidar lo que estás diciendo tú, comiendo un poquito mejor, intentando no comer ultraprocesados, intentando descansar mejor, hacer algo de actividad física, todo eso cuida la microbiota, comer fibra, todo eso cuida la microbiota. O sea, si tú quieres mejorar tu salud mental porque piensas que puedes tener o que puede estar relacionado con tu microbiota, pues haz las cosas básicas. O sea, no estés buscando claro. remedios artificiales o medicamentos que al final es que es más del problema que estamos viendo hoy en día con la búsqueda de la solución rápida mediante una pastillita que nos cure todo. Sí. Todo lo queremos rápido. El Todo, mínimo esfuerzo, como digo yo. todo lo queremos rápido. Ahí tenemos el circuito de recompensa, lo Claro. tenemos ahí, vamos. Yo a mi paciente le digo, busca la incomodidad. Lo incómodo es comerte la fruta en vez de la barrita. Oye, pues cómete la fruta. Lo incómodo es salir en vez de quedarte en el sofá. Pues sal. No busca la incomodidad. La incomodidad te va a ayudar. Sí, sí, totalmente. Porque probablemente,
lo que más cuesta es lo que suele ser mejor, ¿no? Claro, Claro, o sea, toda actividad que requiere cierta persistencia en el tiempo, normalmente cuando se completa es mucho más satisfactoria que cualquier otra actividad rápida, ¿no? Que sea de fácil resolución, ¿no? Pero bueno, es que sí. vivimos en esa sociedad, ¿no? La sociedad rápida, de mucho estímulo, de mucho hoy, mucho para mañana. Vivimos en esta sociedad, ¿no? Súper rápida. Yo creo que esto nos está haciendo un daño Mira, horrible. una última pregunta que nos ponen por aquí, Nelson. Dices, ¿se puede tratar la obesidad desde el punto de vista de psiquiatría, psicología? Hombre, por supuesto. Por supuesto, sí. Hay que ver, hay casos de obesidad que están relacionadas con enfermedades médicas, enfermedades hormonales, ¿vale? Sí, Eh, y no están directamente relacionadas con una disfuncionalidad alimentaria. Evidentemente, hay situaciones de obesidad mórbidas que sí están relacionadas con conductas disfuncionales en la alimentación y esas son las que a lo mejor se podrían beneficiar de una terapia psicológica o incluso, quién sabe, también de una terapia psiquiátrica, ¿no? Una terapia farmacológica. Hay pacientes que se podrían beneficiar. Yo creo que especialmente yo tengo muchos pacientes, ¿no? Que hacen atracones de comida y atracones diarios y realmente muy problemáticos ese perfil de pacientes a lo mejor se puede beneficiar un poquito de tratamiento farmacológico, pero evidentemente sin un abordaje psicológico es muy complicado porque también sí, hay que analizar qué es lo que hay de manera subyacente, esas emociones, cómo se dan, cómo se relacionan con la comida. Tú de eso sabes bastante más que yo. Eh, entonces, yo creo que sí, que se puede abordar, pero no todo. Vuelvo, insisto, hay pacientes con obesidad mórbida que realmente no es que exista un problema psicológico de manera subyacente, sino que bueno, hay una enfermedad médica que está generando, generalmente problemas hormonales, ¿no? Que está generando pues esa resistencia, ¿no? A poder bajar de peso, ¿no? Muchas veces también hay tratamientos farmacológicos que están originando esa resistencia a bajar de peso, ¿no? Personas que tienen tratamientos con corticoides, personas que tienen algunos tratamientos psicofarmacológicos, ¿vale? Como sí, hay algunos antidepresivos que generan mayor ganancia de peso, otros tratamientos también lo llegan a producir. Entonces, todo eso hay que analizarlo, hay que individualizarlo, ¿no? Pero claro. yo creo que la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría de sobrepeso, o sea, a lo mejor si hay algún endocrino por ahí que me pueda llevar la contraria, pero yo creo que la gran mayoría de problemas relacionados con el sobrepeso o obesidad mórbida sí es verdad que está relacionada con una disfuncionalidad en cuanto al control de las emociones a la hora de relacionarse con los alimentos, ¿no? Claro, es trabajar mucho la parte del comer emocional, Mm, aprender a identificar las emociones, gestionarlas. Hay que trabajar mucho en esa parte también, la relación que tengo incluso con mi propio cuerpo, conmigo misma, exacto. y las ideas que a lo mejor erróneas que he ido aprendiendo sobre cómo tiene que ser el cuerpo de una persona o, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se relaciona la delgadez con éxito, ¿no? Entonces hay que ir rompiendo con muchas ideas irracionales que la persona lleva arrastrando incluso desde que a lo mejor son pequeños, ¿no? Porque también influye mucho el aprendizaje que ha tenido en casa, el ambiente que le rodea. Entonces el trabajo multidisciplinar es importantísimo, ¿no? Muchas veces a lo mejor la persona va de nutricionista en nutricionista y no va consiguiendo pues ese efecto que desea cuando a lo mejor de base hay que trabajar primero la parte emocional. Sí, vamos, no cabe duda, no cabe duda. Y también lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso terapéutico eh, para poder alcanzar, ¿no? Esas metas que estás comentando, ¿no? Eh, pero es verdad que eh, yo te digo porque muchas veces he visto pacientes con obesidad mórbida que se quieren operar de la cirugía bariátrica eh, Uh -huh. y veo que está todo eso sin trabajar, ¿no? Y yo creo que la cirugía bariátrica es importante en muchos casos, ¿no? Porque al final el objetivo de una cirugía bariátrica, que es la cirugía de reducción de estómago, ¿no? La conocida Sí, como la cirugía de reducción de estómago, muchas veces
Es necesario porque puede evitar muchísimas enfermedades, ¿no? Si se opera, ¿vale? Por ejemplo, porque hay muchísimas personas que tienen complicaciones derivadas de la obesidad, diabetes, apnea del sueño, yo qué sé, problemas relacionados con las articulaciones, hernia. Hay un montón de cosas que complican o que se complican con la obesidad y si se operan van a beneficiarse, ¿no? De esas otras patologías. Pero yo Claro. muchas veces me doy cuenta de que la parte emocional está sin trabajar. Está sin Ya. trabajar. Entonces, te puedes Y operar, que va a seguir ahí después de la operación. claro, es que al final, exacto, ¿qué va a pasar después de la operación? ¿No? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿No? Entonces, porque además muchas personas con obesidad mórbida que se quieren operar no piensan, ¿no? En esa parte posterior, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir después? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a gestionar yo mi nuevo cuerpo? Que eso también es importante, ¿no? Porque voy a perder peso un montón de rápido, voy a tener, pues, bueno, cierta flacidez en algunas partes de mi cuerpo. ¿Eso cómo lo voy a gestionar? Claro, Todo esto es importante, ¿no? Es importante y es sí, necesario porque al final también, si no se trabaja, puede generar muchísimo más malestar que al final puede ser que nos metemos otra vez en un círculo vicioso. Es que, claro. ¿sabes? Que es complicado, ¿no? Pero por eso sí, la psiquiatría y la psicología deben estar presentes ahí en el abordaje de la obesidad. Muy bien. Bueno, Nelson, no sé si tú tienes alguna preguntilla más por ahí. Yo, me habían hecho una pregunta por ahí de cuando yo compartí tu publicación y era relacionada con si las depresiones podrían cambiar las emociones a largo plazo o una cosa así, ¿no? Eh, sí, sí, la pregunta que lanzaron. Yo realmente, vamos a ver, no hay que distinguir lo que es estar triste y lo que Claro, es una depresión, porque yo siempre lo digo que no claro, tiene nada que ver. La tristeza es una emoción, pero claro, no es una enfermedad. Todas las personas, porque somos seres claro. humanos y Y sentimos, es pasajera, nos, además. nos podemos sentir tristes y no pasa nada, Sí, porque forma parte del ser humano. Otra cosa diferente es tener una depresión. Entonces, la depresión una vez se resuelve, no te va a cambiar las emociones. Si tú más adelante te quieres claro, sentir triste, te vas a sentir triste y ya está. Y no pasa nada. claro, ¿Vale? Al claro. igual ocurre con los antidepresivos, que los antidepresivos me van a cambiar mi forma de sentir o me van a cambiar mi personalidad. Tampoco, tampoco, ¿vale? Claro. Eh, eh, y entonces, bueno, lo cierto es que suele ser algo que me preguntan con bastante frecuencia y no, realmente la depresión no tiene por qué dejar secuelas a nivel emocional. La depresión una vez se resuelve, ¿vale? Y si luego se trabaja bien, desde un punto de vista psicoterapéutico, no tiene por qué dejar ninguna huella a nivel emocional, no tiene por qué. Claro, la recuperación solo va a traer beneficios en ese sentido, ¿no? Claro. Además, hay que trabajar mucho la parte emocional, porque suelo escuchar mucho de emociones buenas, emociones malas, ¿no? Emociones positivas, emociones negativas. Entonces, yo siempre le explico que, mira, no hay ni emociones ni buenas, ni malas, ni negativas, ni positivas. Todas son necesarias y son estupendas, ¿no? Yo Ujú. siempre digo a los pacientes, digo, mira, me sorprendería que a lo mejor con esto que me acabas de contar, imagínate, un duelo, ¿no? Estarías descojonado de la risa, ¿no? Porque Ujú. diría, tiene un problema, ¿no? Porque no concuerda la emoción que debería de corresponder con esta situación, ¿no? Entonces, cuando aparece la tristeza, ¿no? Yo qué sé, la ansiedad, todas estas emociones nos vienen para decirnos algo. Oye, pues a lo mejor estás pasando por un duelo y hay que aprender ahora a adaptar nuestra vida, a aprender a seguir viviendo a pesar de que esta persona no está, ¿no? Tengo que procesar ese dolor, la tristeza nos viene bien con un proceso de recuperación. La ansiedad a lo mejor nos está diciendo que hay algo que se ha desestructurado por ahí, que no le estás haciendo mucho caso y hay que ponerse a ello, ¿no? Ujú. Equilibrar esa balanza. Entonces, el miedo nos dice, oye, precaución, ¿no? Sé precavido, puede haber un peligro que esté irritado. Ujú. Lo que tenemos que ver es si esas emociones nos sirven para adaptarnos o no, ¿no? Es decir, la mayoría de las veces vemos que la ansiedad aparece no porque en realidad aparezca un estímulo que me haga peligrar mi vida, es decir, un incendio, por ejemplo, ¿no? Que hace que la ansiedad, pues, o que vaya a apagar el fuego o que salga corriendo del edificio, ¿no? Porque si no me va a morir. Ujú. Sino que viene
por esto de aquí, ¿no? Porque yo empiezo a generar un montón de ideas, ya dijimos que antes el cerebro pues no sabía diferenciar entre si lo que estoy pensando es real o no, entonces cuando estoy todo el rato con pensamientos catastrofistas y demás, pues lógicamente se va a disparar la ansiedad. No, Porque si yo estoy ahí pensando, uy, si ahora se provoca un incendio y no paro de imaginar las consecuencias del incendio y ya me imagino el hospital con todo el cuerpo quemado, lógicamente, pues eso va a generar una reacción en el cuerpo. Y si esto yo lo voy pensando todos los días durante varios meses, pues al final, evidentemente, la ansiedad se va a hacer plausible, claro. ¿vale? Entonces, las emociones son súper necesarias. Lo que pasa es que tenemos que entenderlas y las tenemos que aprender a gestionar. Y sobre todo aprender a ponerle nombre. Porque no es lo mismo decir estoy bien, estoy mal, a estoy contento, estoy triste, ¿no? Estoy sorprendido, estoy alegre. Ya no tenerle miedo también, no tener miedo que si te sientes con algo de ansiedad no hay por qué tenerle miedo, hay que abordarlo y hay que entender Claro, el por qué te está pasando eso, descifrar, ¿no? El código que te da el acceso a esa emoción, ¿no? Y saber entender qué es lo que te ocurre, por qué te está ocurriendo y por qué estás pensando, por qué estás generando, por qué estás sintiendo eso de esa manera, ¿no? sí. No sé, a mí no me hicieron más preguntas, debe ser que... Muy bien. Bueno, yo creo que hemos abordado bastante el tema de la salud mental, ¿no? Hemos respondido también muchas preguntas que yo creo que la mayoría de las veces las personas se las hacen también y a lo mejor no tienen la oportunidad de comentarlas con los especialistas. Y espero pues de mi parte haber ayudado y que las personas que han asistido al directo hayan aprendido muchísimo con nosotros y que se animen sobre todo, Nelson, a que si lo necesitan, pues que no duden a ir a un especialista de la salud mental, ¿no? Que seguramente le va a ayudar. Sí, efectivamente. Y además, tampoco creo que es necesario además que intenten no cronificar el asunto, sino porque las cosas cuanto antes se atajen, mejor va a ser. Más pronto se podrá resolver. Sí, exacto. Así que nada, una cosa que quiero aclarar, porque hay mucha gente que se piensa que los psiquiatras y los psicólogos como que estamos peleados, ¿eh? Ya ves tú, aquí estamos aquí. ¿Qué va? Sí, sí, vamos, es una cosa, vamos, impresionante, ¿no? Que también hay muchísimas dudas de que si es lo mismo un psiquiatra que un psicólogo, eso también es otra pregunta recurrente, eso se nos ha quedado un poquito en el tintero, pero bueno, quizás en otro momento Sí. lo podamos ahí, ¿no? Responder. Hombre, yo espero ser más directo contigo, ¿eh? Igualmente, yo encantado, ¿eh? De verdad. Genial, Nelson. Así Oye, que pues nada, no sé si ya acabó el partido de fútbol o te queda un ratito para ver algo. pues no, yo creo que ya habrá acabado seguramente, pero no pasa nada. Bueno, Se puede ver pues los repetición. resúmenes, los resúmenes. Eso es. Pues nada, Naira. Muchas gracias, Nelson, y gracias pues a todos los que nos han acompañado hoy en el directo. Nos vemos. Hasta luego, un placer. Chao.